Muy buenas tardes, mi nombre es Zulma Sánchez. Escogí para este video la pedagogía crítica del autor Paulo Freire, un filósofo, abogado brasilero, quien dejó bases al pensamiento latinoamericano o el pensamiento crítico latinoamericano. Para él era importante no solo transferir el conocimiento, sino generar posibilidades de producción y de construcción. Su ideología política pedagógica buscaba romper las cadenas de la ignorancia, de la analfabetización. Él, por ejemplo, tuvo en sus inicios como docente la oportunidad extraordinaria de alfabetizar 300 empleados de una plantación de caña en Brasil en 45 días. Esto tuvo tan buenos resultados, fue algo tan genial en su época que el gobierno se interesó y quiso impulsar este modelo al resto del país, pero pues por los problemas políticos de su nación en esa época, esto quedó parado y él tuvo que ser exiliado, donde él escribió su libro como es como la base de la educación latinoamericana, es una obra central que se llama La pedagogía del oprimido. Él plantea que el educando y el educador deben pensar correctamente, de generar una curiosidad, de no estar solo sometidos a la información transmitida, sino que moverse si esta educación es la correcta, si esto que genera, que ayuda a construir. También invita a los educadores que no solo de manera rural lleguen a impartir educación, sino que se sumerjan en estas regiones y ayuden a la sociedad que esté en atento, en continuo cambio, el enseñar, el escuchar y el saber dialogar. Por ejemplo, en Latinoamérica siempre se habla de la educación, de la importancia de la educación, pero todos sabemos que en los países latinoamericanos pocos invierten en esto. Y no es solo que se haga la inversión, porque muchas veces escuchamos en las noticias que hay tantos millones para educación, pero resulta que es la calidad que se está impartiendo o que se impartió. Entonces esta era la pedagogía que generaba eh, crítica en él para mejorar la calidad de vida de tanto de los educadores como de los educandos. Desafortunadamente en Latinoamérica la labor del docente no es valorada, por lo que las instituciones no pagan los mejores salarios a los educadores y la inversión que hacen realmente el sistema político no garantiza la estabilidad del docente y en muchas ocasiones se ve como un agente de problema en lugar de ser un agente de cambio. Paulo Freire escribió 12 libros, son sus obras centrales para la educación de gran importancia. Está la pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza, pedagogía de la indignación, pedagogía de la autonomía, cartas a quien pretende enseñar, la educación como práctica de la libertad, la importancia del acto de leer, hacia una pedagogía de la pregunta, donde esto es muy importante porque venimos viendo que ya no era solo sentarse en una silla a escuchar al profesor o al educador, sino que el educando podía ya generar preguntas, hacerse cuestionamientos de si lo que le estaban impartiendo era correcto o incorrecto. Extensión o comunicación, la concientización en el medio rural, pedagogía erótica, educación y cambio, educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire. Cartas a quien pretende enseñar es un libro que ayuda al educador a introspectar, a evaluarse y entender si la educación que está brindando si es de calidad. Es muy importante para los profesores o educadores latinoamericanos. La pedagogía del oprimido, un libro que escribió en el exilio, que fue publicado más o menos en 1970, es una obra central de la educación latinoamericana
y donde el oprimido o el analfabeta se va liberando de este yugo y va siendo un agente transformador, que no solo la educación le ayude a mejorar sus conocimientos, sino su calidad de vida, sea algo de acción. Eh, el docente muchas veces se ve como ya lleva esta información, se ve como una problemática por querer cambiar la mentalidad del educando, por lo menos en las marchas, en muchas protestas que hacen en Colombia y en otros países, se ve como el educador es una de las guías en este proceso y pues esto causa molestia. Entonces no está bien visto ante la sociedad. La pedagogía de la indignación de Freire se cuestiona sobre la manera técnico-sistemática de cómo se imparte la educación, por eso la relación entre el estudiante y el educador debe cambiar. Se debía creer en el cambio y no solo pensar que qué difícil es cambiar, sino buscar realmente el equilibrio para que esto se dé. No es algo de la noche a la mañana, pero se puede lograr. Entonces él muestra que la educación es la vía de desarrollo de la ciudadanía, donde el pueblo, el campesino también debe ser tenido en cuenta y es importante impartir desde estas regiones la educación. El- la función del profesor o agrónomo técnico también son generadores de cambio. Eh, la educación debe ser adaptable por eso al ámbito agrícola, y la comunicación es una estrategia de educación y de cambio social en el medio rural, donde genera cambio social y liberación de los oprimidos. Por esto, Freire construyó posibilidades de cambio político y pedagógico en las realidades de los países, las ciudades y los diversos rincones que recorrió, donde practicó y teorizó la búsqueda del conocimiento compartido y una humanidad libre. Generalmente pues era una pedagogía liberadora donde buscaban, ¿no?, que se conectaran el educador, el educando y en la unión de estas dos personas generara agente de cambio social en sus regiones, tanto en la ciudad como en lo rural. Esta era como la pedagogía crítica que nos dejó y que busca que todos seamos agentes de cambio y no nos quedemos solo con la primera información que tenemos, sino que vayamos más allá, siempre con la curiosidad de investigar y de indagar. Muchas gracias. Las referencias bibliográficas. Gracias por su atención. Feliz tarde.